Proyecto de ley fujimorista quiere impunidad a todo costo. Propuesta beneficiaría a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, incluyendo a militares y subversivos. Violaciones sexuales masivas como Manta y Vilca, caso Hugo Bustíos, y esterilizaciones forzadas serían afectados. Constituye un riesgo de impunidad para la lucha de mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, para mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, una política violatoria de derechos humanos de la dictadura de Fujimori. Una medida como esta, una posible aprobación de una ley que constituye la impunidad en estos casos, pues lo que hace es distanciar de la posibilidad de acceso a justicia y además también reparación integral a mujeres que han emprendido durante largas décadas incluso esta lucha por la memoria histórica. Esta amnistía beneficiará a militares y funcionarios de alto rango como Fujimori. Por ejemplo, del propio Alberto Fujimori, ¿no? Estamos hablando de militares de rangos altos, quienes pues daban órdenes, no necesariamente escritas, no necesariamente formales, sino más bien que permitían, de alguna manera respaldaban estas acciones de mando subordinado, que implantaban el terror a través de tortura, a través de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales, y dentro de esas formas de graves violaciones de derechos humanos también pues habían implantado las violaciones sexuales como una forma de control y dominación del territorio, ¿no? Tanto a nivel militar como político, como también la sanción o castigo que se daba a quienes se veían no como ciudadanos, ciudadanas integrantes de una comunidad campesina, indígena, sino se les veía y se les tildaba como terroristas, ¿no? Esto también incluye los delitos cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA. Esto engloba no solamente lo que hayan cometido los militares o quienes han perpetrado estos hechos desde el Estado, sino también quienes han sido parte de grupos subversivos como Sendero Luminoso o el MRTA. No podrían tampoco ellos ser sancionados precisamente porque los actos que ellos han cometido también configurarían delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces también los estarían excluyendo. Además, se revertirán los casos con sentencia como La Cantuta y Barrios Altos. Incluso se beneficiará a Daniel Urresti, quien hoy está en prisión, sentenciado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Un velo de impunidad para todos los casos ocurridos, cometidos antes del 2002, independientemente de que estos hayan obtenido sentencia firme, producto además de un debido proceso, que es lo que ya se ha ratificado en casos como el de Fujimori, por ejemplo. Entonces, claro, ahí encontramos los intereses directos de la bancada fujimorista, de estos grupos militares con poder político en la actualidad, quienes se verían liberados de toda responsabilidad penal, aun cuando ya producto de procesos de largo aliento, procesos de décadas en los que las víctimas y sus familiares han buscado justicia, pues han sido condenados. Todo esto se revertiría. Frente al copamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad sería rechazada por los magistrados. Si bien sí corresponde una demanda de inconstitucionalidad, esta terminaría en el Tribunal Constitucional, con lo cual allí también veríamos uno de los impactos del copamiento de las instituciones por sectores antiderechos, por sectores que son negacionistas, ¿no?, de estas violaciones de derechos humanos, con directos intereses en que la impunidad pues salga garantizada en estos casos. No confiamos entonces en que el Tribunal Constitucional sea ese órgano que vaya a velar por una norma ajustada a las obligaciones internacionales, a la Constitución, y entonces creo que sí es importante aquí, en principio, hacer una presión ciudadana, escuchar en cuanto a que no legitimamos una decisión como esta del Congreso. Sin embargo, los jueces del Poder Judicial podrían negarse a la aplicación de esta ley por violar el derecho a obtener justicia, como en los casos de las mujeres de Manta y esterilizaciones forzadas. Ahí les toca a ellos pronunciarse en el sentido de que no se van a dejar gobernar, ¿no?, a nivel jurisdiccional por normas que son inconstitucionales. En los años 90
Lo hizo la jueza Sakikurai también ante una norma similar a esta que lo que buscaba era que los casos, precisamente estos mismos casos, ¿no?, queden en impunidad por este tipo de amnistías. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también podría dejar sin efecto la aplicación de esta norma. La Corte Interamericana es el otro espacio donde también podemos buscar que se corrijan estas decisiones, en el sentido que se encuentran ya en su jurisdicción casos como Barrios Altos, como La Cantuta. Acaba de ingresar el caso también de esterilizaciones forzadas de Celia Ramos Durán y sus hijas, que es un caso precisamente de esterilizaciones forzadas donde la víctima resulta muerta producto de esta esterilización forzada, y va a ser fundamental el pronunciamiento de la Corte Interamericana con el fin de dejar sin efecto este tipo de normas.